Buenas tardes para jóvenes, ustedes los que están desde virtualidad del grado noveno 2. Entonces en este video vamos a hacer una clase donde vamos a empezar a trabajar la guía número 3 para ustedes que están en virtualidad y que no están pudiendo asistir a la institución. Entonces ustedes deben tener ya la guía número 3, es esta que estoy presentando en pantalla en este momento. La guía número 3, bueno, está aquí. Aquí están las competencias que ustedes van a desarrollar, escenario de aprendizaje y punto de partida. El punto de partida, pues para el punto de partida lo hacen ustedes con sus propios conocimientos, con sus saberes previos. No necesitan de ayuda para esta actividad de punto de partida. Nos vamos a enfocar más que todo en esta clase en realizar las actividades de estructuración. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí con la actividad de estructuración, con la primera actividad de estructuración. La primera actividad de estructuración dice de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de matemáticas y ciencia de computación. Vamos a ver aquí se va a ver lo que vamos a resolver. Vamos a empezar a resolver ecuaciones 2 por 2. Inicialmente en tecnología ustedes van a aprender qué es un diagrama de flujo. Con la profesora de tecnología para poder entender y ahondar en este tema. Sin embargo, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio para empezar sobre diagramas de flujo. ¿Qué es importante para empezar a hacer los ejercicios? Este cuadrito hay que hacerlo para matemáticas y para tecnología. Es importante tenerlo. Vamos a copiarlo y me lo voy a llevar para el tablero para que lo empecemos a trabajar en el tablero. Entonces, bueno, vamos a ver este diagrama de flujo. Esto es una representación de qué es un diagrama de flujo. De pronto en algunas materias, de pronto en lógica matemática ya han empezado a hablar de esto, pero sin embargo lo vamos a ver en detalle. Ahora está muy de moda hablar de programación y de todo ese tipo de cosas que son la programación, el software, computación y todo esto. Pero resulta entonces que para usted darle instrucciones a un computador, usted debe manejar un lenguaje en el que usted le pueda hablar a un computador. Usted debe hablar en un lenguaje que el computador te pueda entender y pueda entender lo que quieres hacer. Pues nosotros ya en general no tenemos que hacer eso porque los computadores ya vienen, de cierta manera, están programados, ¿cierto? Y ya uno simplemente es meter los datos o lo que va a hacer en un computador o abrir un programa y hacer lo que va a hacer. Pero las personas que crearon esos programas debieron hablarle al computador en cierto lenguaje para que el computador pudiera entender las instrucciones, las diferentes instrucciones que va a recibir. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso, vamos a profundizar en eso y vamos a hacer algo que se llaman diagramas de flujo, porque es la primera herramienta que utilizan esas personas que le dan programación a un computador. Entonces vamos a crear un programa, vamos a inclusive a escribir un programa, lo van a escribir, bueno, van a escribir primero que todo en sus cuadernos esto que está aquí, esto que ven acá, ¿sí? Esto que ven aquí lo deben escribir en sus cuadernos, lo escriben tal cual así, es sobre todo qué es cada cosa. Por ejemplo, la flechita es una línea de flujo, muestra el orden de operaciones o procesos, una línea saliendo de símbolo y apuntando a otro, eso es una, bueno, ya acaban de copiar eso, eso es una línea de flujo. Está otro que entonces, que es el terminal. ¿Qué es el terminal? El terminal es, entonces, el terminal es básicamente donde se dice inicio y fin de un programa. Está el rectángulo, que significa un proceso, representa un conjunto de operaciones que cambian de valor, forma, ubicación. Está el rombo, que es una decisión. Bueno, está esta figura, que es una entrada, indica donde ustedes hacen entradas, y está esta otra figura que indica salidas. Eso es básicamente entonces lo que es las figuras de un diagrama de flujo. Vamos a hacer un diagrama de flujo. Vamos a escribir un programa, les voy a mostrar, vamos a escribir esto en sus cuadernos, por favor, este problemita que voy a escribir. Se necesita ponerle, yo lo voy a escribir de manera rápida, pero si ustedes necesitan ponerle pausa para hacerlo mejor, le ponen pausa y lo escriben bien para que entonces lo desarrollemos. Entonces, elabora un programa, eso lo escriben ahí en la estructura, en la estructuración, ¿sí? Elabora un programa
donde tres personas cualquiera deben ingresar su estatura en centímetros. O sea, tres personas ingresan su estatura. Y el programa, bueno, ingresan su estatura en centímetros. La estatura es ingresada de forma aleatoria. Ya les voy a explicar qué significa eso. Aleatoria significa que no es que primero la ingresa el más bajito, luego el del medio y luego el más alto. No, cualquiera de los tres la ingresa de primero. De primero la entró Julanito, de segundo Peranito y luego por último Sutanito. ¿Listo? Eso es entonces hacer hacer este tipo de cosas. ¿Sí? La estatura entonces es ingresada de forma aleatoria. Bueno, ahora chicos, cuando la estatura es ingresada de forma aleatoria, entonces el programa debe empezar a diferenciar cuál es más alto que cuál. Pero entonces vamos a escribir la pregunta. Entonces, elabora un programa donde tres personas cualquiera deben ingresar su estatura de centímetros. La estatura es ingresada de forma aleatoria y el programa debe definir y decir quién es la persona más alta. Listo, ese es el programa que hay que hacer. Van a copiar esto. Yo voy a llevarme esto para el tablero para que lo empecemos a hacer. Elabora un programa donde tres personas cualquiera deben ingresar su estatura en centímetros. La estatura es ingresada, bueno, aquí me traigo una palabra, ingresada de forma aleatoria. Y el programa debe definir quién es la persona más alta. Bueno, entonces todo programa empieza con un inicio. Vamos a hacer un ejemplo entonces de un programa. Entonces, un programa tiene la secuencia del inicio. Entonces, el inicio, recuerden, un terminal, el inicio o el final se hace con un terminal que es básicamente un óvalo. Entonces aquí vamos a poner inicio. ¿Listo? En el centro. Inicio. Luego empezamos a utilizar conectores o líneas de flujo. Vamos a empezar una línea de flujo que indica el siguiente proceso. Entonces vamos a hacer una línea de flujo. Yo la voy a hacer aquí con lápiz, me queda un poquito fea, pero ustedes la hacen bien bonita, derecha. Inicio entonces. Bueno, inclusive voy a usar pues regla para que se vea mejor. La verdad sí se ve un poquito fea. Vale. Una línea. Y entonces vamos a hacer lo que sigue. Ahora, después de que el programa inicia, vamos a suponer, hagan de cuenta que es como un celular, o un programita en un celular, una aplicación en el que ustedes van a ingresar, por ejemplo, Peranito ingresó su altura, luego la debe ingresar otra persona, digamos Sutanito. Sutanito ingresa su altura y luego Julanita también ingresa su altura. Entonces, el programa debe pedirle a esas tres personas que cada uno vaya ingresando su altura. Eso se llaman entradas. Cuando una persona va ingresando datos a un programa se llaman las entradas. Y las entradas se dibujan con esta figura. Entonces, él va a pedir tres entradas. ¿Cuáles son las tres entradas? Lo voy a dibujar aquí. Aquí lo voy a dibujar con regla, así que un poquito feo. Ustedes lo hacen mejor que yo. Esta es la primera entrada. Bueno, ahí me lo corrige el programa, dice. ¿Y qué es la primera entrada? ¿Qué debe ingresar? La persona debe ingresar altura, ingresar primera altura, ingresar primer altura. A esa primera altura le vamos a poner un nombre. Cuando la persona ingrese a esa primera altura, le vamos a poner que esa primera altura la vamos a denotar con la letra A.
O sea, la primera altura, o sea, que la ingreses fulanito, peranito, sutanito, no importa quién la ingrese, va a ser la altura A. Digamos que yo ingrese 150 centímetros, que es lo que mido, o ingrese 160, o que mido 180, entonces la ingresan y eso el programa lo va a entender como la letra A. De nuevo, el programa va a pedir entonces que luego vamos a hacer otra línea de flujo, y aquí, ¿qué va a pedir el programa? Que ingrese la segunda altura. Entonces, ingrese la segunda altura. A la cual el programa la va a llamar la altura B. Y recuerden que son tres alturas, entonces por último el programa va a pedir que se ingrese la tercera altura. Ustedes van copiando eso en su cuaderno, jóvenes. Que vendría siendo, ingrese la altura, la tercera altura, ingrese la tercera altura, que la vamos a conocer con la letra C. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero, que las personas ingresan sus tres alturas. Así va el diagrama de flujo. Recuerden que ¿qué debe hacer el programa? Una vez el programa recibió del usuario, por parte del usuario, las alturas, es decir, alguien ingresó la primera altura y él la tomó como la nombró como la altura A. Tomó la segunda altura y él la nombró como la altura B. Y tomó la tercera altura y la nombró como la altura C. Después de haber hecho eso, el programa debe el programa lo que debe hacer es definir quién es el mayor, quién es el más alto de todos. Entonces, para poder definir, recuerde que el programa debe definir, aquí está, definir y decir quién es la persona más alta. O cuál es la altura más alta, pues cuál es la persona más alta. O inclusive no puede ser con la altura, puede ser con la edad, pero pongámoslo en este caso con la altura. Él simplemente va a decir cuál es la persona más alta. Entonces, ¿qué hace el programa? Después de que ingresan esos tres valores, el programa empieza a compararlos. Entonces él dice, ah, bueno, vamos a hacer inclusive un ejemplo. Vamos a decir que, por ejemplo, aquí, vamos a hacer este ejemplo, que la altura es 1,80, que la altura B, alguien ingresó, bueno, no, 1,80 no, que la altura A es 1,70, que la altura B es 1,80 y que la altura C es 1,60, ¿cierto? Ya por lógica sabemos que la mayor altura es la de 1,80, o sea, la altura B. ¿Listo? La altura B, 1,80. Entonces, ¿qué sigue? Eso es por la lógica que nosotros sabemos, pero en lenguaje de programación el programa debe ser capaz de hacerlo por sí solo. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces el programa, después de que recibe estas tres alturas, ya las recibió y son estas tres. Las debe empezar a comparar para definir cuál es la persona más alta. Entonces el primero hace entonces una pregunta, una decisión. Las decisiones se dibujan con el rombo. ¿Qué es una decisión? Es básicamente donde se hace una pregunta. Entonces él va a hacer la siguiente pregunta. Vamos aquí inclusive a seguir aquí con el... vamos a hacer un rombo para indicar una pregunta. ¿Sí? Bueno, usted lo hace más bonito, bueno, ahí me lo corrige el programa siempre. Él va a hacer la siguiente pregunta. Pues la pregunta puede ser así. ¿Será que A es mayor que B? Esa es la pregunta. ¿Será que A es mayor que B? Los rombos o preguntas de decisión son preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? Donde la respuesta simplemente es sí o no. Entonces, como hay dos posibles respuestas, una respuesta que es sí y otra respuesta que es no, entonces tenemos dos, aquí se parte para dos posibles resultados, uno para el sí y otro para el no. Entonces aquí nos vamos en el caso de que sea sí y aquí nos vamos en el caso de que no. O sea, este triángulo de decisión tiene dos posibles caminos, uno para el sí y otro para el no. Bueno, entonces, después de que ya tenemos, bueno, ¿será que A es mayor que B? Vamos a ver el ejemplo que teníamos, en este nuestro ejemplo. ¿Será que A, que es 1,70, es mayor que B, que es 1,80? En este caso, la respuesta es no. Entonces, nos vamos por el camino del no, este camino de aquí.
Después de para partir acá del rombo de decisión, nos vamos por el camino del no. ¿Qué debería hacer entonces el programa después de que se da cuenta que A no es mayor que B? Cuando se da cuenta que A no es mayor que B, pues entonces ya el programa se da cuenta de lo contrario, o sea, se da cuenta que B es mayor que A, o sea, que B es más grande que A, que en este caso es cierto, que B es un 80 y A es un 70, entonces se da cuenta que B es mayor que A. Entonces, ¿qué debe hacer el programa ahora? El programa ahora tiene que comparar a B con C para poder saber cuál es el mayor de los dos. Va a comparar a B con C para saber cuál es el mayor. Entonces el programa debe hacer la siguiente pregunta. Bueno, ya sabemos que A no es mayor que B, entonces por lo tanto B es mayor. Entonces él va a hacer la siguiente pregunta. Será, entonces como va a hacer una pregunta, volvemos a hacer un rombo que indica pregunta. Volvemos a hacer un rombo para indicar pregunta. Entonces, ¿será que B es mayor que C? ¿Será que B es mayor que C? ¿Será que B es mayor que C? Vamos a ver, entonces, como es una pregunta otra vez cerrada, también tiene dos caminos de respuesta. En el caso de que sí, de que B sea mayor que C, en el caso de que sí, y en el caso de que no. Listo. ¿Será que B es mayor que C? Entonces, aquí, en este caso, en el ejemplo que tenemos, B sí es mayor que C. Entonces, miren pues la lógica de esto. A no era mayor que B, B era mucho mayor, por eso nos fuimos por la respuesta del no para esta pregunta. ¿A mayor que B? No, porque B es mayor. Entonces luego dice, ¿B mayor que C? Resulta que sí, B es mayor que C. Entonces, como B es mayor que C, ya comparamos a B con todos los, con A y B, con A y C. Entonces, y nos dimos cuenta que siempre ganaba B por encima de los demás. Entonces, en este caso, la respuesta B mayor que C es afirmativa. Sí, nos vamos por el camino del sí. Y simplemente, cuando ya esto sucede, cuando B es mayor que C y la respuesta es afirmativa, simplemente ya pasamos a responder. Pues en este caso, como B es mayor que A y B es mayor que C, entonces B es el mayor. Entonces el programa al final, cuando se da cuenta que ya B es el mayor, hace una salida, es decir, le muestra a la persona o al usuario quién es el mayor. Las salidas se hacen con esta figura. Entonces le muestra una salida al usuario diciendo quién es el mayor. Entonces hace una salida de la siguiente manera. Una salida es esto. Una salida es básicamente cuando ustedes ven en la pantalla que la pantalla les muestra una respuesta, es una salida. Y la salida dice básicamente B es la altura mayor. Listo. Bueno, quedémonos en este mismo triángulo de decisión. ¿Qué tal que no hubiera pasado esto? O sea, que B no hubiera sido mayor que C. Es decir, que por ejemplo la persona que ingresó a la altura C no hubiera ingresado a una altura de 1,60, sino que por ejemplo hubiera ingresado a una altura de 1,85. Hubiera ingresado a una altura de 1,85. En este caso, B no es mayor que C, todo lo contrario. B es menor que C. Entonces, como B no es mayor que C, no se cumple esto y entonces, ¿quién vendría siendo el mayor? Recordemos otra vez, yo sé que esto es un poquito enredado, pero deben hacer su mayor esfuerzo por entender. Si necesitan pausar el video, lo pausan para que vean diferentes partes del video y si no entendieron alguna parte, la pausan. Entonces, vean, la primera pregunta que hicimos la hicimos con A respecto a B. ¿Será que A mayor que B? Que fue la primera pregunta que se hizo. ¿A mayor que B? Nos fuimos por el camino de que no, A no era mayor que B. Entonces ya sabemos que B es mucho mayor que A. Listo. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, como A no es mayor que B, entonces hacen la pregunta con C. ¿Será que B mayor que C? En este último ejemplo que acabo de poner, tampoco se cumple eso. B tampoco es mayor que C. Miren que C es el mayor de todos. Entonces, cuando no se cumple, se va un no, nos vamos por el camino del no, y ya simplemente el programa hace una salida donde dice, hace una salida que se dibuja así, que se dibuja así, donde se dice que C es la altura mayor.
Listo. Ya tenemos esta parte lista. ¿Qué nos está faltando? Miren, esta línea está sin conexión. Esta línea está sin conexión. Recuerden que esta línea es de la pregunta si A mayor que B. ¿Qué pasa si A es mayor que B? Vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué tal si en este caso A sí es mayor que B? Por ejemplo, que A sea 1,90. Un ejemplo, 1,90. A es 1,90. A es 1,90. Entonces, miren la pregunta. ¿Será que A mayor que B? Sí, A es mayor que B. Entonces, como A es mayor que B, nos vamos por el sí. Luego, ¿qué debería hacer el programa para saber cuál es el mayor? Debería comparar a A con C. Debería comparar este con este para saber cuál es el mayor entre ellos dos. Pues ya sabe que A es mucho mayor que B, pero ahora le falta compararlo con C. Entonces vamos a comparar a A con C. ¿Listo? Entonces, vuelve a hacer otra pregunta que se puede hacer como el triangulito. Pues aquí quedó feo, aquí no me lo arregló, vamos a ver si aquí lo vuelvo a hacer. Uy, ay, Dios mío. Ahí. Entonces la pregunta es, ¿será que A es mayor que C? ¿A mayor que C? Esa es la pregunta. Y como es una pregunta cerrada, tiene dos opciones de respuesta. O sí o es no. Solamente tiene esas dos opciones de respuesta, no tiene más opciones de respuesta. ¿Listo? Bueno, ¿será que A mayor que C? ¿Sí o no? Entonces, cuando A es mayor, entonces vamos a ver cómo es A en este caso en el ejemplo que tenemos. A es 190 y C 185. ¿Será que A es mayor que C? Sí, en este caso sí es. Cuando A es mayor que C, entonces A es el mayor. Simplemente la respuesta final y el resultado final que debe mostrar esto es que el resultado que debe mostrar es que A es el mayor. O la mayor estatura, pues la mayor altura. A es la mayor altura o el mayor. En caso de que no, en caso de que A no sea mayor que C, entonces tenemos a A y a C. Digamos que C es, por ejemplo, inclusive más alto. Digamos que C es 1,92. 1,92. Entonces, la pregunta que dice aquí, ¿será que A mayor que C? No, no se cumple. A no es mayor que C. A es 1,90 y C es 1,92. Entonces, como A no es mayor que C, entonces ahí el mayor de todos sería C. Entonces uno simplemente responde, el mayor es C. ¿Listo? Y listo, chicos, ya el programa nos definió en todos los casos cuál es el mayor y lo último que se hace es que todas estas cosas llegan a un último operador que es el que se llama final. Llegan a un último operador que se llama el de fin. Y recuerden que según esto, el de inicio fin se representa como el óvalo, como un terminal. ¿Listo? El de fin se representa como un terminal. Ya vamos a hacer un ejemplo claro con esto para que lo entendamos. Entonces el óvalo se representa como el de fin. Fin. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ensayar el programa. Vamos a ensayarlo con otras alturas diferentes. Vamos a empezar a ensayar esto. A ver si nos quedó bien. Entonces el programa empieza con el inicio. Luego ingresa la primera altura que es A. Digamos que entra Julio y Julio ingresa a una altura, digamos que Julio mide 1,63. Entonces pone 1,63. Luego ingresa a la segunda altura y la segunda altura es María y María mide 1,55. Y resulta que luego la tercera altura es Camila y Camila es muy alta y Camila mide 1,75. ¿Listo? Entonces vamos a ver si el programa es capaz de acomodarnos la altura y decirnos quién es el mayor. Entonces, listo.
Ya ingresamos a la tercera altura. Luego seguimos por esta lineacita y nos vamos para la primera pregunta. ¿Será que A es mayor que B? Vamos a ver cuál es A y cuál es B. Miren este caso. ¿Será que A es mayor que B? En este caso sí, A es 1,63 y B 1,55. Entonces A es mayor que B. Entonces nos vamos por el lado del sí. Nos vamos por sí. Y no nos vamos por este camino, sino por este. Entonces luego sigue la siguiente pregunta. ¿Será que A es mayor que C? ¿Será que A mayor que C? Comparamos A y C. A es 1,63 y C 1,75 y resulta que no. A no es mayor que C. Como A no es mayor que C, entonces nos vamos por el camino del no. No. Entonces simplemente dice, el mayor o la altura mayor es C. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Miren que la altura mayor es C. Y ya, por último, entonces, se va para el final. Sigue por esta línea y se va hacia el fin. Un ensayo más. ¿Qué tal, por ejemplo, que la persona del medio no hubiera sido a la persona que nombramos, no recuerdo el nombre, pero bueno, sino que haya sido, por ejemplo, Leandro? Y Leandro mide 1,70. Listo, la persona del medio es Leandro y mide 1,70. Entonces vamos a por aquí otra vez. Con la primera pregunta, ¿será que A mayor que B? ¿Será que A mayor que B? En este caso no, A no es mayor que B. Entonces nos vamos por el camino del no, no. Entonces vuelve otra pregunta. ¿Será que B es mayor que C? ¿Será que B mayor que C? En este caso tampoco es, tampoco es. Entonces cuando me voy otra vez por el camino del no, entonces no, entonces dice, por último, entonces dice, termina respondiendo, entonces C es la altura mayor, y miren que sí, C es la altura mayor. ¿Y qué tal que en la última altura no hubiera estado, creo que fue Camila que dije, sino que hubiera estado Juliana? Y Juliana es la más bajita del salón. Y Juliana mide 1,48. Vamos a ensayarlo así. Entonces, primer pregunta. ¿Será que A es mayor que B? Sí. A mayor que B. Correcto. A es mayor que B. ¿Será que... perdón. ¿Será que A mayor que B? No. La respuesta es no. ¿A mayor que B? No. Entonces nos vamos por el camino del no. Luego preguntamos, ¿será que B es mayor que C? ¿Será que B es mayor que C? En este caso, ¿qué? Sí, B mayor que C. Entonces nos vamos por la respuesta del sí. Entonces cuando sí, simplemente el programa hace una salida que dice B es la altura mayor. Y en este caso, sí, nos podemos dar cuenta que sí, efectivamente, B es la altura mayor. Entonces el programa funciona perfectamente. Bueno, jóvenes, espero lo hayan entendido bastante porque ahora por último, para terminar esta clase, les voy a poner un ejercicio, les voy a ayudar con la primera parte del ejercicio, pero ustedes ya como tarea deben entregar este ejemplo que les hice y el ejercicio resuelto que les voy a poner. Bueno, jóvenes, entonces el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Pues que ustedes van a resolver. Yo les voy a ayudar hasta cierta parte, pero ustedes lo van a resolver en sus cuadernos. Entonces, elabora un programa mediante un flujo de grama, un flujograma o flujo o diagrama de flujo es lo que acabamos de hacer. Un programa mediante un diagrama de flujo donde a una persona se le pida que ingrese su peso, o bueno, su edad, puede ser su edad, que ingrese su edad. Si la persona responde que tiene menos de 20 años, el programa debe decir, bueno, hagámoslo así, hagámoslo aquí, esto como un enunciado acá. A ver, que ingrese su edad, dos puntos aparte y aquí así. Entonces, elabora un programa mediante un diagrama de flujo donde una persona se le pide que ingrese su edad. Entonces, si la persona responde que tiene menos de 20 años, el programa debe decir lo siguiente: eres un adolescente.
Eres un adolescente. Adolescente. Si la persona responde que tiene entre 20 entre 20 años y 50 años, coma, el programa debe decir, puntos, eres un adulto. ¿Sí? Eres un adulto. Y por último, si la persona responde que tiene más de 50 años, el programa debe decir eres un adulto mayor. Eres un adulto mayor. ¿Listo? Ese es el programa, ese es lo que hay que hacer, este es el ejercicio. Vamos a hallarnos por el tablero, les voy a ayudar con la primera parte solamente y ustedes hacen el resto. Entonces aquí está el ejercicio, lo llevamos para el tablero. Y vamos a empezar entonces a resolver. Elabora un programa mediante un diagrama de flujo donde una persona se le pida su edad. Entonces, chicos, lo primero es empezar con el botón de inicio. Entonces, hacemos el botón de inicio. Vamos aquí con rojo. Aquí adentro. Inicio. Eso así se empieza un programa. Luego se le debe pedir un ingreso, una entrada a la persona. Entonces, la persona debe ingresar, debe hacer un ingreso. El ingreso debe de ser de la siguiente manera. El ingreso debe decir así. ¿Qué se le debe pedir a la persona que ingrese? Pues lo que dice aquí que ingrese. Donde la persona se le pida que ingrese su edad. Recuerden que la persona lo único que debe ingresar es su edad. Miren que aquí lo dice. La persona se le pide que ingrese su edad. Entonces el único ingreso que debe hacer la persona, lo único que debe hacer la persona es ingresar la edad. Entonces dice así, ingrese su edad. Ingrese su edad. Y la edad la vamos a entender como una letra. Cuando la persona ingrese la edad, se va a entender como una letra, que en este caso va a ser, por ejemplo, la letra X. Ingrese su edad y lo vamos a entender como la letra X. Listo. Es lo único que tiene que ingresar la persona. Ya esa es la única ayuda que les voy a dar. La persona va a ingresar la edad, por ejemplo, que la persona va a ingresar la edad X igual a 28. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a empezar a hacer así como lo hicimos aquí? Para que se empiece a resolver y el programa le vaya diciendo estas cosas que debe decir según la respuesta que vaya dando la persona. Ustedes lo terminan. Listo. Eso es la única ayuda que les voy a hacer. Bueno, les voy a dar una pequeña ayuda más. No, yo creo que no. Así está bien. Con esa ayuda es suficiente. Terminan ustedes el programa. Con eso termina la primera clase. Y con esto ya nos vamos poniendo al día con los chicos de la presencialidad. Un feliz día para todos.